Señora, cuidado, el semáforo está en rojo. ¿Está bien? ¿A dónde iba? No lo sé, no recuerdo a dónde iba. Tranquila, doña. Todo está bien, yo la ayudo. Señora, cuidado, dijo Mateo alcanzándola antes de que un auto pasara rozando. La anciana se detuvo con los ojos perdidos y la respiración agitada. El pañuelo floreado temblaba bajo su mentón. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz temerosa. No recuerdo a dónde iba. Mateo, con la ropa gastada y una mochila vieja al hombro, la sostuvo con cuidado. Tranquila, doña, está en el centro. Todo está bien. ¿Quiere que la acompañe? Ella lo miró confundida, como si intentara reconocerlo entre las sombras de su mente. Eres amable. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, repitió ella, sonriendo débilmente. Bonito nombre. Suena a fe. Alrededor, la gente pasaba sin mirar. Algunos murmuraban, otros reían. Él no los escuchó. Solo vio a una mujer frágil, sola, perdida entre autos y recuerdos. «Vamos a sentarnos un momento, ¿sí?», propuso. Mientras la ayudaba a cruzar, el sol iluminó una libreta que asomaba de su bolso. En la tapa, una palabra escrita en tinta azul: Fortuna. Mateo no lo sabía, pero esa tarde su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El ruido del tráfico se mezclaba con el pregón de los tamales cuando Mateo vio a una anciana parada en medio de la acera, los ojos perdidos y un pañuelo temblando bajo el mentón. Algunos se burlaban, otros grababan con el celular. Nadie se acercó hasta que él dejó su caja de gelatinas y corrió. «Cuidado, doña, hay bicicletas», dijo sujetándola del brazo. Ella lo miró confundida. ¿Dónde estoy?» «En eje central, señora». ¿A dónde iba?» «No lo sé. Me llamo Elena, creo». Mateo la llevó a la sombra de una papelería. Ella respiraba con dificultad. En sus manos una libreta vieja, llena de fórmulas y palabras extrañas. «A veces se me borra todo», murmuró. Él sonrió con ternura. «No se preocupe, yo la acompaño». Un grupo de curiosos soltó risas. «Cuidado, chavo, te va a culpar de robo». Mateo apretó los dientes, decidido a no dejarla sola. «¿Tiene algún número que pueda llamar?» Buscó en sus bolsillos. Solo halló la libreta. La abrió. Diagramas, frases y una palabra escrita en grande: Fortuna. «Yo ayudaba a la gente a entender su dinero», dijo de pronto, con un brillo breve en la mirada. «Pero ahora no recuerdo si era maestra o soñadora». «Tal vez las dos», respondió él intentando darle calma. El sol golpeaba fuerte, pero ella tiritaba. Él le ofreció su sudadera. «Gracias, hijo. ¿Cómo te llamas?» «Mateo. Vendo gelatinas». «Entonces sabes lo que vale un peso», sonrió. «Escúchame, la gente no compra producto, compra alivio. Si tu gelatina llega a tiempo, vendes respiro. Sube el precio, pero ofrece consuelo». Él la miró sorprendido. «Eso suena bonito. Es real. Esta ciudad paga por esperanza, no por azúcar». Y como si una nube pasara por su mente, volvió a confundirse. «Perdona, no sé por qué te digo esto». Un policía se acercó. «¿Todo bien?» «Sí, oficial. Solo la ayudo a llegar a casa». El agente dudó, pero siguió su camino. Doña Elena apretó la libreta contra el pecho. «Hay una banca en la Alameda donde a veces me esperan, pero no sé si hoy». «Vamos», propuso Mateo. Caminó despacio, cuidando cada paso. Cuando llegaron a un puesto de jugos, ella pidió una servilleta y escribió con letra firme un número telefónico y una frase: «Si mañana me encuentras frente al kiosco Morisco, a las 9, te daré el primer mapa para venderte a ti mismo. No tus cosas. Es mi promesa». Mateo la observó con respeto. «Iré aunque llueva. Y si no me acuerdo, tú acuérdame», dijo sonriendo. Poco después, un portero salió corriendo desde un edificio antiguo. «Doña Elena, la familia la busca desde hace horas». Ella asintió, cansada. Antes de entrar, le tomó la mano al joven. «Gracias por no reírte. Mañana, Mateo». La puerta se cerró y el ruido de la calle volvió a tragarlo todo. En su mano, la servilleta doblada. «Elena Santillán, no vendas gelatinas, vende alivio». Mateo la guardó con cuidado. No lo sabía aún, pero aquel gesto marcaría el inicio de la herencia más grande de su vida,
una amistad que lo llevaría, algún día, a convertirse en millonario. Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Mateo despertó antes del amanecer. La servilleta seguía en su mesita, al lado de la caja de gelatinas que preparó con las últimas monedas. No había dormido casi nada. Las palabras de la señora Vende Alivio daban vueltas en su cabeza como una canción imposible de olvidar. El cielo de la Ciudad de México apenas clareaba cuando salió con su mochila al hombro. Caminó hasta Santa María la Ribera, con el corazón latiendo fuerte. Al llegar al kiosco morisco, vio las bancas vacías, palomas revoloteando y un barrendero que tarareaba. Esperó. Media hora. 1 hora. Cuando estaba por rendirse, doña Elena apareció tomada del brazo de una enfermera. Llevaba un sombrero beige y una bufanda que le daba un aire elegante, casi de otra época. «Sabía que vendrías», dijo ella con una sonrisa leve. «No suelo recordar rostros, pero el tuyo me trae paz». Mateo bajó la mirada. No podía faltar. La enfermera se apartó unos pasos, observando de lejos. Doña Elena se sentó. «Cuéntame, Mateo, ¿cuánto ganas por día?» «Depende. A veces 150, a veces nada». «¿Y cuánto te cuesta sonreír?», preguntó con picardía. Él rió. «Eso no cuesta». «Entonces ahí está tu ganancia. Si el dinero llega tarde, que no te robe la esperanza. Aprende a hacerla rendir». Sacó su libreta y dibujó 3 círculos. «Mira, este eres tú, este, tu producto, y este, la emoción de quien lo recibe. Si logras conectar los 3, tendrás una fortuna invisible». «¿Y con eso uno se vuelve rico?», bromeó él. «No solo rico, hijo. A veces la vida recompensa con cosas que ni el banco entiende. Pero si haces bien las cuentas, verás que también puede volverse dinero». Mateo anotó cada palabra con letra torpe. Doña Elena lo observó con ternura. Había en él una inocencia que le recordaba a sus primeros alumnos, años atrás, cuando daba charlas sobre finanzas personales en universidades y comunidades rurales. «Te enseñaré a multiplicar tus pasos», dijo. «Hoy venderás tus gelatinas contando historias. Quiero que a cada cliente le digas para quién fue pensada. Si una madre pasa apurada, dile que esa gelatina se llama 5 minutos de paz. Si es un estudiante, cerebro dulce. Así verás la magia». Mateo rió nervioso. «No creo que funcione. Haz la prueba y me cuentas». Le guiñó un ojo. «Pero prométeme que nunca perderás tu dignidad, aunque un día tengas una cuenta llena de ceros». «Lo prometo». El reloj marcó las 10 cuando la enfermera regresó. «Doña Elena, el médico la espera». «Ya voy», respondió con calma. «Mañana, Mateo, quiero que vengas a mi casa. Te enseñaré lo que es un secreto de abundancia». Él asintió, dudando si ese día llegaría. Pero al anochecer, mientras contaba las monedas de su venta, notó algo distinto. Había ganado más que nunca. Cada persona a la que le habló se había llevado una sonrisa. «Vendes alivio», repitió para sí mirando el cielo. Doña Elena, desde su ventana en Polanco, observaba la ciudad iluminada. A su lado, la enfermera le acomodó los medicamentos. «¿Y ese muchacho?», preguntó ella. «Un joven de buen corazón, señora. ¿Lo recuerda?». La anciana cerró los ojos. «No del todo, pero siento que sí. Hay almas que no se olvidan, aunque la memoria se rompa». Mientras tanto, Mateo guardaba la servilleta en su billetera como si fuera un amuleto. No sabía cómo, pero sentía que su destino acababa de cambiar para siempre. El día siguiente, Mateo llegó a la dirección que doña Elena había escrito en un papel. Era un edificio antiguo en Polanco, con jardineras llenas de bugambilias. Dudó antes de tocar el timbre. Su ropa gastada contrastaba con las fachadas brillantes del vecindario. Una empleada abrió la puerta con gesto desconfiado. «Sí, busco a la señora Elena Santillán», respondió. Unos segundos después, apareció ella, con un chal azul claro y los ojos encendidos. «Déjalo pasar, Lidia, es mi invitado». Mateo entró, abrumado por los cuadros, el olor a jazmín y el silencio elegante. En el centro de la sala había una mesa llena de papeles, libros y pequeños cofres metálicos.
Siéntate, hijo, dijo la señora. Hoy aprenderás lo que llamo el mapa del valor. Abrió uno de los cofres y sacó monedas antiguas. Cada una representa una etapa de mi vida. Cuando era joven tenía más miedo que dinero. Lo cambié cuando entendí que el dinero no es maldad, sino una herramienta para dar forma a la esperanza. Mateo escuchaba atento, fascinado. Yo nunca tuve más que mi trabajo, doña. Y eso basta. El secreto está en multiplicarlo poco, no en envidiarlo mucho. Le pasó un cuaderno nuevo. Desde hoy, este será tu libro de aprendiz. Él lo tomó como si fuera oro. Quiero que escribas cada venta, cada sonrisa que recibas. Y cuando falles, anota también. La fortuna no está en evitar errores, sino en entenderlos. Durante semanas, Mateo visitó a doña Elena todas las tardes. Ella le enseñaba a observar, a ahorrar, a planear. Le mostraba cómo invertir en confianza, cómo hablar sin miedo, cómo tratar a cada cliente como si fuera un amigo antiguo. En uno de esos días, la anciana tuvo un lapsus. Dejó de reconocerlo por unos minutos. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Soy Mateo, el de las gelatinas», respondió con un nudo en la garganta. Ella parpadeó, luego sonrió débilmente. «Ah, sí, el muchacho del corazón limpio. Perdona, hijo, a veces mi mente se va a pasear». Mateo no dijo nada. Se quedó a su lado hasta que recuperó claridad. Esa tarde, cuando él se marchaba, ella lo llamó desde la ventana. «No te asustes de mis olvidos. Si alguna vez no sé quién eres, recuérdame con tu voz. Las emociones quedan donde la memoria falla». Él levantó la mano en señal de promesa. Los consejos de doña Elena comenzaron a dar fruto. Mateo cambió su carrito de gelatinas por un pequeño puesto en una esquina transitada. Llamó a su negocio Momentos Dulces y, siguiendo las enseñanzas, ofrecía pausa de amor, 5 minutos de fe, recuerdo de niñez. La gente volvía solo para escucharlo hablar. Una tarde, mientras contaba las ventas, pensó en lo que ella le había dicho. Multiplica lo poco. Decidió guardar la mitad de su ganancia diaria y reinvertir la otra mitad. En pocos meses pudo comprar un pequeño carrito nuevo y contratar a un amigo. Doña Elena lo miraba con orgullo. «Vas construyendo tu herencia, Mateo. No una de bienes, sino de ideas. Pero prométeme algo. Cuando llegue el día en que yo olvide mi nombre, no me olvides tú». Él bajó la mirada. «Eso no va a pasar, doña». «Todo pasa, hijo. Lo importante es dejar algo antes de irse». La noche cayó sobre la ciudad. Ella se quedó mirando por la ventana, con la libreta en las manos, mientras él se alejaba en su carrito iluminado. En el reflejo del cristal, su sonrisa era la de una madre viendo crecer a un hijo. Las lluvias llegaron temprano ese año. Mateo empujaba su carrito cubierto con una lona azul, mientras el agua caía a cántaros sobre la avenida Insurgentes. Había tenido un día difícil, pocos clientes, muchas prisas y el miedo de que su producto se arruinara. Aún así, en su bolsillo llevaba una nota de doña Elena. «La paciencia también es inversión». Esa frase lo acompañaba como un faro. Cuando por fin llegó a Polanco, empapado, Lidia, la empleada, lo recibió con toalla en mano. «Por Dios, muchacho, estás hecho un charco. Vine a ver a la señora. Me pidió que no faltara hoy». Lidia bajó la voz. Tuvo un episodio. Se desorientó. No recuerda casi nada esta tarde. El corazón de Mateo se apretó. Subió las escaleras y la encontró en un sillón mirando una caja de fotografías. Su mirada vagaba, pero al oír su voz, sus ojos cobraron brillo. «Mateo», susurró, «estaba esperándote». «Aquí estoy, doña». Ella le tomó la mano con fuerza. «Hoy te enseñaré la última lección del dinero. No se trata de guardar, sino de compartir». «¿Cuánto diste esta semana?» «¿Dar?», repitió él sorprendido. «Todo lo estoy ahorrando para mejorar el puesto». «Entonces dale a la vida un poco de lo que la vida te da. Esa es la puerta del verdadero millonario». Mateo la escuchó en silencio. Ella siguió. «El dinero crece cuando circula con propósito. No necesitas regalarlo, solo usarlo para sembrar. Paga bien a quien te ayuda, compra a otros humildes, invierte en bondad». Él asintió. «Lo haré, doña.
Esa noche, doña Elena pareció más frágil que nunca. Le pidió que se quedara un rato más. Él le leyó fragmentos del cuaderno de aprendiz, anécdotas, ventas, errores y frases que ella le había enseñado. Al oírlas, la anciana sonrió. «Qué hermoso suena todo cuando se escribe con verdad», murmuró. «Prométeme que algún día enseñarás a otros lo que has aprendido conmigo». «Se lo prometo», respondió con la voz quebrada. Pasaron los meses. El negocio de Mateo creció. Abrió 3 carritos más en distintos barrios. Los empleados lo llamaban el jefe generoso, porque siempre les daba un bono extra y los trataba con respeto. En una esquina del puesto principal colocó un letrero, «Momentos dulces», inspirado por doña Elena. Cada vez que la visitaba ella estaba más débil, pero su mente aún tenía destellos de lucidez que iluminaban la habitación. «Mateo», le dijo una tarde, «cuando yo ya no esté, busca en mi escritorio un sobre con tu nombre. Es mi forma de decirte gracias». «No diga eso, doña. Usted va a estar bien». Ella lo miró con dulzura. «La salud no siempre obedece al deseo, hijo. Pero la gratitud, sí». Al salir, Lidia le confesó en voz baja que la señora tenía días buenos y otros en los que no reconocía a nadie. «Lo único que la calma es oír tu nombre», le dijo. «Cuando lo pronuncia, se le ilumina la cara». Esa noche, Mateo caminó bajo la lluvia ligera, con el alma hecha un nudo. Pensó en todo lo que ella había cambiado en su vida, de un vendedor callejero sin rumbo a un hombre con propósito. Pero sobre todo, había aprendido algo que ningún libro enseñaba: el valor de la promesa cumplida. Al llegar a casa, abrió su libreta y escribió: «Doña Elena no solo me enseñó a vender, me enseñó a creer». Luego, en la última página, añadió: «Ser millonario no es tener mucho, sino devolver con gratitud». El sonido de los truenos se mezcló con una sensación extraña, la certeza de que el tiempo empezaba a correr distinto. Algo dentro de él intuía que pronto tendría que enfrentarse a su mayor prueba: aprender a seguir, incluso sin ella. El amanecer trajo un silencio distinto. Mateo preparaba sus gelatinas cuando el teléfono sonó. Era Lidia. Su voz temblaba. «Mateo, la señora Elena tuvo una recaída. Está en el Hospital Médica Sur. Preguntó por ti antes de que la sedaran». El corazón se le detuvo un segundo. Tomó el primer autobús y sin pensarlo atravesó la ciudad con la caja aún en las manos. El olor a alcohol y desinfectante lo golpeó al entrar. En la habitación, doña Elena parecía dormida, su piel pálida como las sábanas. «Llegaste», susurró al sentirlo cerca. «Claro que sí, doña. No podía faltar». Ella intentó sonreír. «Sabía que vendrías. Quería pedirte algo». Mateo le tomó la mano. «Lo que quiera. Prométeme que no dejarás de enseñar. Que compartirás lo que sabes con los que vienen detrás. Yo a veces olvido nombres, fechas, pero nunca olvido la esperanza que la gente me regala». Él asintió con lágrimas contenidas. «Se lo prometo». Ella buscó su bolso con la mirada. Lidia sacó un sobre sellado y se lo dio. «Esto es para ti, hijo. Ábrelo cuando ya no me veas». Mateo sintió un peso en el pecho. «No diga eso. La vida es como una cuenta bancaria», dijo débilmente. «Un día se cierra. Lo importante es que no quede vacía de amor». El monitor sonaba constante, marcando su respiración. Mateo le habló de su negocio, de los nuevos carritos, de la gente que sonreía al oír sus historias. Ella lo escuchaba con los ojos húmedos. «¿Ves? Ya eres rico. No de dinero, sino de propósito. Pero el dinero también llegará a Mateo, te lo aseguro». Su voz se apagaba poco a poco. La verdadera herencia es saber mirar el valor de lo invisible. Esa fue la última frase que le escuchó con claridad. Al día siguiente, cuando volvió al hospital, la cama estaba vacía y la ventana entreabierta. Lidia lo abrazó sin palabras. Días después, el funeral se llenó de gente. Antiguos alumnos, vecinos, colegas. Cada uno contaba cómo doña Elena había cambiado su vida. Mateo permanecía en silencio al fondo, con el sobre entre las manos. No se atrevía a abrirlo. Cuando todos se fueron, se quedó solo frente a la tumba. El viento levantaba hojas secas.
Se arrodilló, respiró hondo y rompió el sello. Dentro había una carta escrita con trazo firme y un cheque doblado. Querido Mateo, si estás leyendo esto, ya no puedo explicarte en persona lo que significa verte crecer. Te dejo algo material, no porque lo necesites, sino porque quiero que te sientas libre de seguir ayudando. Esta es una pequeña parte de mi fortuna. Usa este dinero como semilla, no como premio. Invierte en la gente, en los que creen que no pueden. Ellos serán tu espejo. Con cariño eterno, Elena Santillán. Mateo miró el cheque con incredulidad. La cifra lo mareó. Era suficiente para abrir una pequeña empresa. Lloró sin contenerse, con la carta pegada al pecho. Al regresar a casa, encendió una vela junto a la servilleta vieja donde ella había escrito «Vende alivio». La puso al lado del sobre y susurró «No fallaré, doña. Usted me dio más que dinero. Me dio rumbo». En ese instante, una corriente de aire movió la llama, como si ella lo escuchara. Mateo sonrió entre lágrimas. La promesa seguía viva. Esa noche, supo que había llegado el momento de cumplir su palabra, convertir la enseñanza en un camino. Doña Elena había partido, pero el eco de su voz quedaría guiando cada decisión, cada paso hacia el futuro que ella le ayudó a imaginar. Pasaron 6 meses desde la partida de doña Elena. Mateo aún conservaba la servilleta doblada en la billetera como si fuera una brújula. En su pequeño cuarto de lámina, la carta permanecía enmarcada sobre la pared. A veces, al verla, sentía que la voz de ella seguía allí, suave pero firme, recordándole cada enseñanza. Con el dinero del cheque, decidió fundar una pequeña empresa. Fundación Momentos Dulces. No quería solo vender postres, quería crear oportunidades para otros jóvenes sin recursos. Rentó un local modesto en Iztapalapa, contrató a 3 chicos de la calle y les enseñó lo que doña Elena le había enseñado a él: disciplina, respeto y propósito. Aquí no venimos a ganar dinero, les decía. Venimos a crear alivio. Si hacemos eso bien, el dinero llega solo. Poco a poco la clientela creció. La historia del muchacho que aprendió de una anciana con problemas de memoria comenzó a circular en redes sociales. Alguien había grabado parte de su discurso en una feria local, donde contó cómo una simple conversación podía cambiar un destino. El video se volvió viral. Mateo no lo buscó, pero cuando lo vio, lloró. Al final del clip se escuchaba su voz diciendo: «La promesa más grande que me hicieron fue creer en mí cuando yo no creía». Una tarde, una mujer elegante entró en su local. «¿Tú eres Mateo?», preguntó con curiosidad. «Sí, señora. Bienvenida. Soy Ana, la sobrina de doña Elena. He visto lo que haces y sé que ella estaría orgullosa». Mateo se quedó inmóvil. «¿Usted la conocía bien? Era como mi segunda madre. Antes de morir, me habló de ti, aunque ya casi no recordaba los nombres. Me dijo que había encontrado a alguien que le devolvió la esperanza». Ana le entregó una pequeña caja de madera. «Esto estaba en su escritorio, con tu nombre». Dentro, Mateo halló una pluma antigua y una nota. «Cuando sientas que ya no puedes enseñar más, escribe. Las palabras también alimentan». Esa noche, sentado frente a su mesa, empezó a escribir un cuaderno nuevo. Relató su historia, los días de lluvia, las risas, los olvidos de la anciana y las lecciones que le cambiaron el rumbo. Cada palabra era una forma de seguir conversando con ella. El negocio siguió creciendo. Abrió una segunda sucursal en Puebla y otra en Guadalajara. Los jóvenes que entrenaba ahora enseñaban a otros y la cadena de ayuda se multiplicaba. Mateo ya era reconocido como un emprendedor solidario. Las revistas lo llamaban el vendedor de alivio. Pero en medio del éxito, había noches en que se quedaba solo en su oficina, mirando la foto de doña Elena en un marco sencillo. «Lo estoy haciendo bien, doña», susurraba. «A veces me da miedo perder lo que construí». En el silencio, sentía casi su respuesta. El dinero no se pierde cuando se usa para servir. En ese momento comprendió que su fortuna no estaba en las cuentas del banco, sino en cada persona que encontraba sentido en su trabajo. Un domingo,
decidió visitar el cementerio por primera vez desde el funeral. Llevó una caja pequeña de gelatinas con los nombres de sus alumnos grabados en la tapa. Al llegar, el aire olía a tierra húmeda y flores recién cortadas. Se arrodilló ante la tumba y dejó la caja. «Cumplí mi promesa, doña. Ya somos muchos los que vendemos alivio». El sol se filtró entre las nubes y tocó el mármol con un destello dorado. Mateo sintió un calor suave en el pecho, como si ella lo abrazara una vez más, y en ese instante supo que aún quedaba algo por hacer: expandir su misión más allá del país, porque el legado de doña Elena merecía cruzar fronteras. El nombre Fundación Momentos Dulces comenzó a aparecer en periódicos y noticieros. El joven que aprendió finanzas de una anciana olvidadiza y se volvió un ejemplo de superación, decían los titulares. Mateo nunca se acostumbró a las cámaras. Cada entrevista le recordaba la humildad con la que había empezado bajo la lluvia, empujando su carrito azul. Con el tiempo, la empresa se transformó en una cadena nacional. Ya no eran solo gelatinas. Ofrecían postres artesanales, capacitaciones y becas para jóvenes de bajos recursos. Los empleados lo llamaban el Maestro Mateo, y algunos lo seguían con devoción. Pero el crecimiento trajo nuevos desafíos. Una mañana, su contador le habló con tono preocupado. «Necesitamos aumentar precios, Mateo. Los costos suben». «No quiero que la gente deje de comprar por eso», respondió. «Si no lo hacemos, los números no cuadran». Mateo se quedó en silencio. Recordó la frase de doña Elena: «La paciencia también es inversión». Pensó que debía equilibrar el corazón con la razón, como ella siempre decía. Esa misma tarde, fue invitado a una conferencia sobre emprendimiento en la Universidad Nacional. Subió al escenario con el cuaderno de aprendiz en las manos. Frente a cientos de jóvenes dijo: «El dinero no transforma vidas, la esperanza sí. Pero si uno aprende a unir las dos cosas, puede mover montañas». El público aplaudió de pie. Entre los asistentes, una periodista se acercó. «Tu historia inspira, Mateo. ¿Alguna vez imaginaste ser tan exitoso?». Él sonrió con humildad. «No, solo imaginé no rendirme». La entrevista se volvió viral y los pedidos aumentaron más de lo que la fundación podía atender. Mateo decidió abrir una planta de producción más grande en Monterrey. El día de la inauguración, caminó entre los trabajadores con emoción. En la entrada colgó una placa con una frase grabada: «El verdadero millonario es quien multiplica el bien». Sin embargo, el éxito trajo sombras. Algunos socios comenzaron a presionarlo para aceptar inversores extranjeros. Querían escalar rápido, multiplicar ganancias. Mateo dudaba. Temía que la misión se diluyera. Una noche, revisando documentos, encontró la pluma antigua de doña Elena sobre su escritorio. La tomó entre los dedos y murmuró: «¿Qué haría usted en mi lugar, doña?». El viento movió la cortina, como si una respuesta silenciosa cruzara la habitación. «Protege la esencia, no la fachada». Al día siguiente, convocó a sus colaboradores. «He decidido no vender la fundación». Los rostros sorprendidos se miraron entre sí. «Pero Mateo, podríamos duplicar el valor en un año», dijo uno de los socios. «No quiero que el dinero mate lo que nos hizo nacer. Esta no es una empresa, es una misión, y las misiones no se venden». Hubo silencio. Algunos lo aplaudieron, otros se fueron molestos, pero él sintió paz. Semanas más tarde, viajó a Oaxaca para inaugurar un programa de becas en comunidades rurales. Al entrar a una escuela humilde, vio a una niña de 8 años ofreciendo paletas hechas por ella misma. Llevaba un cartel escrito a mano: «Vendo dulzura para ayudar a mi mamá». Mateo se agachó. «¿Cómo te llamas?». «Luz». «¿Y sabes qué vendes, Luz?». Ella lo pensó un momento. «Alegría». Él sonrió, con los ojos humedecidos. «Eso mismo me enseñó una gran mujer hace años». De regreso al hotel, abrió su cuaderno y escribió: «El legado sigue vivo. Doña Elena respira en cada sonrisa nueva». Esa noche, desde la ventana, miró el cielo oaxaqueño lleno de estrellas y sintió que la voz de su mentora lo acompañaba: «Sigue enseñando, hijo. Tu herencia apenas comienza».
Los años pasaron como un suspiro. Mateo había convertido Fundación Momentos Dulces en un símbolo de inspiración. Su rostro aparecía en revistas. Lo invitaban a dar charlas en empresas y universidades, pero entre aplausos y contratos, algo dentro de él comenzó a sentirse vacío. Una noche, mientras revisaba informes en su oficina de cristal, escuchó a una empleada llorar afuera. Se asomó y vio a una joven recién contratada con la mirada perdida. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Me van a correr, señor. No alcancé la meta de ventas». Mateo frunció el ceño. «¿Quién te dijo eso?». «El nuevo gerente. Dice que no hay espacio para errores». Un escalofrío lo recorrió. Aquella frase era lo opuesto a todo lo que doña Elena le había enseñado. «La fortuna no está en evitar errores, sino en entenderlos», había dicho ella. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que el crecimiento había traído reglas frías, números sin alma, gente olvidada. Su misión se estaba perdiendo entre planillas y estrategias. A la mañana siguiente, convocó a una reunión general. Todos los empleados se alinearon frente a él, algunos con miedo. «Hace años», empezó, «una mujer me enseñó que el dinero sin propósito es solo papel. Si olvidamos por qué empezamos, nos volvemos esclavos del éxito». Sacó la vieja libreta que siempre llevaba. «Aquí están sus palabras, las que dieron origen a todo esto». Leyó en voz alta. «El dinero crece cuando circula con propósito. No regales, invierte en bondad». Miró a todos. «Desde hoy, nadie será despedido por un error. Aprenderemos de él. La dignidad es nuestro verdadero salario». El silencio se llenó de emoción. Algunos aplaudieron, otros lloraron. En ese instante, Mateo sintió que recuperaba la voz de su mentora. Semanas después, decidió visitar una residencia de ancianos, donde la fundación donaba postres. Caminó entre los pasillos con cajas de gelatina en las manos. El olor a medicinas y flores secas le trajo recuerdos. En una esquina, una mujer de cabello blanco lo observaba con una sonrisa serena. «¿Usted me conoce?», preguntó Mateo. «Te he visto en la tele», respondió ella. «Eres el muchacho que ayudó a la señora de la memoria débil, ¿verdad?». Él asintió, conmovido. «Sí, ella cambió mi vida. Entonces hiciste bien tu tarea». La mujer le tomó la mano. «Yo era su amiga. Doña Elena hablaba mucho de ti, incluso cuando ya no recordaba su propia dirección. Decía que un joven de ojos nobles la había salvado del miedo». Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad decía eso? Cada vez que olvidaba algo, escribía tu nombre en un papelito. Decía: «Mateo me enseñó que todavía hay bondad». Las lágrimas le corrieron por el rostro. Se quedó largo rato en silencio, escuchando el murmullo de los otros ancianos. Esa noche, de regreso a casa, entendió que doña Elena nunca se había ido del todo. Inspirado por el encuentro, decidió crear un nuevo programa dentro de la fundación, Recuerdos Vivos, un proyecto para acompañar a adultos mayores con pérdida de memoria. Cada voluntario compartía historias, canciones, fotografías. Mateo participaba cada semana, escuchando, riendo, aprendiendo. Durante una de esas visitas, una mujer confundida le tomó la cara entre las manos y dijo: «Tienes los mismos ojos que mi hijo». Mateo le sonrió. Tal vez todos somos hijos de alguien que nos recuerda con el alma. Esa frase se volvió el lema del programa. Los noticieros lo difundieron y el proyecto se expandió por todo el país. Una tarde, al cerrar la oficina, Mateo miró al horizonte desde el balcón. Recordó la servilleta, la libreta, la carta. Todo había comenzado con un acto de esperanza, un gesto sencillo en medio del caos, y comprendió que el legado de doña Elena no era un pasado, era una llama encendida que él debía mantener viva mientras respirara. Era tarde en la Ciudad de México. La fundación había crecido tanto que Mateo pasaba más tiempo en reuniones que con la gente que quería ayudar. Los compromisos, las donaciones, los viajes, todo se mezclaba. Una noche su asistente le dejó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había una propuesta de un gran inversionista extranjero. Millones de pesos para expandir Momentos Dulces a nivel internacional, pero con una condición: cambiar el nombre, eliminar el programa Recuerdos Vivos
y enfocarse solo en las ventas. Mateo se quedó mirando el documento. La cifra era astronómica. Con ese dinero podría abrir sucursales en todo el continente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de la fortuna que tenía entre las manos, pero también el vacío que eso traería. Salió al balcón. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas. En el reflejo del vidrio, vio su rostro cansado. ¿Qué haría doña Elena?, se preguntó. Cerró los ojos intentando recordar su voz, su risa, sus consejos, pero el ruido de los autos se mezclaba con su propia duda. Esa noche soñó con ella. En el sueño, doña Elena caminaba por un jardín lleno de bugambilias, vestida con el mismo chal azul que usaba el día en que la conoció. Lo miraba con ternura. «Hijo», le dijo, «no confundas el brillo con la luz». «No sé qué hacer, doña», respondió él desesperado. «Todos dependen de mí. Tengo miedo de fallarles». «El miedo también es parte del camino, Mateo. Pero recuerda lo que te enseñé. Cuando una promesa se cumple, no se vende». Él la miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si pierdo todo? Entonces empezarás de nuevo. Lo importante es no perderte a ti mismo». Cuando despertó tenía el corazón acelerado. Salió de la cama y buscó la vieja pluma que ella le había regalado. Con ella escribió en su libreta: «Hoy decido seguir su voz, aunque el mundo me diga lo contrario». A la mañana siguiente reunió al consejo directivo. Les habló sin rodeos. «No aceptaré la inversión. No pienso borrar lo que somos. Nuestra misión no es hacer dinero. Es mantener viva la esperanza que una mujer me enseñó en una calle hace años». El silencio fue largo. Algunos socios se levantaron furiosos. «Estás renunciando a tu futuro, Mateo». «No», respondió. «Estoy cuidando el de los demás. Los que creían en él se quedaron. Los otros se fueron. En cuestión de días, perdió casi la mitad del capital. Las ventas bajaron. Las críticas aparecieron en la prensa. El empresario sentimental que rechazó millones. Pero algo más fuerte surgió. La gente comenzó a apoyarlo espontáneamente. Clientes, empleados y voluntarios llenaron las redes con mensajes, contando cómo momentos dulces había cambiado sus vidas. En pocas semanas, el apoyo comunitario superó cualquier pérdida. Una tarde, Mateo visitó el viejo parque donde había conocido a doña Elena. El mismo ruido de ciudad, los mismos vendedores, el mismo aire. Se sentó en una banca, cerró los ojos y sonrió. «Cumplí, doña. No vendí su sueño». Sintió una brisa cálida rozarle el rostro, como una caricia invisible. Abrió los ojos y vio a una mujer mayor con un bastón que lo observaba desde lejos. Sus ojos eran de un verde claro, idénticos a los de Elena. La señora se acercó despacio. «¿Usted es el de las gelatinas con nombre?» Mateo rió. «Sí, aunque ya no vendo gelatinas, señora. Mi hija me enseñó una suya que se llamaba 5 minutos de paz. La guardé en el corazón desde entonces». Mateo quedó sin palabras. «Gracias», dijo la mujer. «Usted no sabe cuántas vidas tocó con su dulzura». Ella se alejó lentamente, perdiéndose entre la gente. Mateo la siguió con la mirada hasta que desapareció. No supo si había sido un sueño o una señal, pero su pecho se llenó de calma. Por primera vez en años, sintió que doña Elena estaba orgullosa de él. No en una foto, no en un recuerdo, sino allí, entre el ruido de la ciudad que los había unido. Y entendió que su verdadera riqueza no se contaba en pesos ni en logros, sino en la dignidad intacta de haber cumplido su promesa. El amanecer sobre la ciudad tenía un brillo distinto, como si el aire guardara una promesa cumplida. Mateo abrió las ventanas de su oficina y respiró profundo. Hacía justo 10 años desde aquella mañana en que había encontrado a doña Elena perdida en medio del tráfico. 10 años desde que una mirada confundida cambió para siempre su destino. Frente a él, un grupo de jóvenes voluntarios esperaba instrucciones. Algunos apenas tenían 20 años, otros habían salido de centros de rehabilitación o de la calle. Todos lo miraban con una mezcla de respeto y esperanza. «Hoy inicia una nueva etapa», dijo Mateo. «Momentos Dulces dejará de ser solo una fundación,
será una escuela de vida. Aquí enseñaremos lo que doña Elena me enseñó: a creer en uno mismo, a vender alivio, no productos. El aplauso fue cálido, sincero. Mateo los abrazó uno a uno. En el fondo del salón, una gran fotografía mostraba a doña Elena sonriendo, con una frase grabada debajo: el dinero es bueno cuando sirve para multiplicar la bondad. Las semanas siguientes, la escuela comenzó a funcionar. Llegaban jóvenes de todo el país para aprender sobre finanzas con sentido humano, sobre dignidad, empatía y propósito. Mateo impartía las primeras clases personalmente. Usaba las mismas palabras de su maestra, las mismas metáforas que habían cambiado su vida. Una tarde, después de una charla, una alumna levantó la mano. ¿Usted conoció de verdad a doña Elena?, preguntó con curiosidad. Sí, respondió él sonriendo. La conocí cuando estaba perdida. Pero en realidad, el perdido era yo. Los estudiantes rieron con ternura y él continuó. Ella me mostró que las personas más sabias no siempre recuerdan el pasado, pero nunca olvidan amar. Después de la clase, se quedó solo en el aula vacía. Sobre el escritorio reposaban la pluma antigua y la libreta de aprendiz, ahora llena de nuevas notas. Mateo la abrió y escribió: hoy la herencia de doña Elena está viva en cada mirada que vuelve a creer. De pronto Lidia, la fiel empleada que había cuidado de Elena, entró al salón. El cabello ya le mostraba canas, pero su sonrisa seguía firme. Nunca pensé que llegarías tan lejos, Mateo, dijo emocionada. Ella estaría feliz. Lo sé, Lidia. Pero a veces la extraño, como si aún esperara verla en esa esquina con su pañuelo floreado. Lidia le puso una mano en el hombro. Los grandes amores y las grandes amistades no se despiden, solo cambian de lugar. Mateo asintió, con un nudo en la garganta. Esa noche subió a la azotea del edificio. Desde allí las luces de la ciudad parecían estrellas caídas. Sacó de su bolsillo la vieja servilleta, amarillenta por el tiempo. Las palabras seguían legibles. No vendas gelatinas, vende alivio. El viento la movió suavemente. Mateo la sostuvo y con una sonrisa susurró: misión cumplida, doña. Miró al cielo. Por un instante, creyó ver entre las nubes una silueta familiar, la de una mujer con chal azul caminando despacio, girándose para sonreírle una vez más. No sintió tristeza, sino una paz profunda, como si todo el amor que ella le había dejado regresara multiplicado. Al día siguiente, en la entrada de la escuela, colocó una nueva placa con letras doradas. En memoria de doña Elena Santillán, la mujer que convirtió la enseñanza en una herencia eterna. La gente que pasaba se detenía a leerla. Algunos sonreían, otros se conmovían sin saber por qué. Mateo observó en silencio, consciente de que la historia que había empezado con un acto de esperanza seguía creciendo, cruzando generaciones. Y mientras los primeros rayos del sol tocaban su rostro, comprendió que el verdadero milagro no fue volverse millonario, sino haber aprendido a amar con propósito. El eco de la voz de doña Elena pareció susurrar entre el viento. Ya no estás solo, hijo. Ahora eres tú quien enseña a no olvidar. Mateo cerró los ojos agradecido. La vida finalmente había completado su círculo. Pasaron los años y el nombre de Mateo se volvió sinónimo de esperanza. Pero cada vez que le preguntaban cuál era el secreto de su éxito, él respondía lo mismo. Todo empezó el día que decidí ayudar a una anciana perdida. En su oficina, sobre el escritorio, seguía la servilleta amarillenta donde doña Elena había escrito: «Vende alivio». Cada mañana la leía antes de comenzar el día, como una oración silenciosa. A veces, al mirar por la ventana, creía verla cruzando la calle con su chal floreado, sonriendo como aquella primera vez. No sabía si era su imaginación o su manera de recordarle que seguía allí, en cada proyecto, en cada acto de bondad. Su historia inspiró a miles, pero para Mateo, la verdadera fortuna no fue el dinero ni los reconocimientos, sino haber encontrado en aquella mujer una maestra del alma. Porque doña Elena no solo le enseñó a ganar, le enseñó a creer, a compartir, a vivir con dignidad. Y mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad que los unió,
Mateo murmuró con gratitud. Gracias, doña. Usted me enseñó que los milagros empiezan cuando alguien se detiene, solo para ayudar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Sé que también te hará reflexionar.